Mire, la vida cristiana es una vida muy bonita porque nuestra vida fue transformada, ¿cierto? Sin embargo, no deja de ser una vida difícil. Difícil porque en el momento en que entregamos nuestra vida a Cristo, comenzó una guerra. Se le denomina correctamente una guerra espiritual, la luz con las tinieblas. Nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. A eso hay que añadirle, a esa guerra espiritual hay que añadirle las cosas naturales de la vida cotidiana que tenemos que estar luchando constantemente. A veces nos enfermamos, a veces hay escasez, a veces los hijos pues no se portan como uno quisiera, a veces los padres no nos comportamos como los hijos quisieran, y hay muchas cosas que desaniman el corazón del cristiano. Y hay ocasiones en las que los mismos cristianos llegamos a pensar, no sé si le ha sucedido esto, llegamos a clamar al Señor: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Verdad? ¿Hasta cuándo esto? ¿Por qué tiene que ser así? Sin embargo, la palabra de Dios nos asegura algo muy importante que creo que va a animar nuestros corazones. Con esta palabra, este mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón, lo he titulado Ciertamente vengo en breve. Y el propósito que yo pude sentir de parte del Espíritu del Señor con este mensaje es que no nos desanimemos, no perdamos la confianza, que seamos pacientes, porque un día todo esto se acabará y ya entraremos en la eternidad. Así es que quiero tomar un versículo como base, que es Apocalipsis 22:20, donde está hablando Jesús y dice así: el que da testimonio de estas cosas dice, o sea Jesús, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, contesta Juan, en este caso la iglesia del Señor. Sí, ven, Señor Jesús. Y en la versión en lenguaje sencillo, el mismo versículo dice así: el que anuncia estas cosas dice, les aseguro que vengo pronto. Así sea. Eso significa amén, así sea. Ven, Señor Jesús. Bueno, eso está escrito en la Biblia. La Biblia. ¿Cuántos tienen una Biblia? Yo tengo un montón, y aparte todas las que tenemos en los dispositivos, ¿no? Pero la Biblia es el libro de libros, hermanos. La Biblia es el libro más leído en toda la historia de la humanidad, pero también el más atacado. El primer libro que fue impreso en la imprenta de Johann Gutenberg en Alemania en 1455 fue la Biblia. Qué interesante, ¿no? Desde entonces a la fecha se han impreso más de 7,000 millones de copias de la Biblia en todos los idiomas habidos y por haber, con un promedio de 80 a 100 millones de Biblias cada año. Un bestseller, ese se lo ganó el Señor, denle un aplauso. No hay ninguna obra literaria, ningún libro que iguale a la Biblia. Este libro, la Biblia, ha traído mucho consuelo a través de los siglos a los lectores de la misma. Ha traído fe, ha traído esperanza a millones y millones de personas que se adentran en sus páginas, así como nosotros. La Biblia, el libro de libros, tiene un mensaje que ha salvado millones y millones de personas. Es un libro extraordinario, es la palabra de Dios. Y entre los mensajes más trascendentes de este libro de libros, que es la Biblia, está aquel que profetizó la venida del Mesías Salvador, la cual se cumplió hace 2000 años y que dividió la historia en
antes y después de Cristo. Después de resucitado Jesús, ascendió al cielo, prometiendo regresar por los suyos. ¿Se acuerdan en el libro de los Hechos cuando estaban ahí unos de los discípulos y vieron a Jesús y estaban los discípulos y ascendió y unos ángeles dijeron: ¿qué estáis viendo al cielo? Este mismo Jesús que sube al cielo, así mismo vendrá. Allí estaba una de tantas promesas. Efectivamente, en este mismo libro quedó escrito que Jesús regresaría por aquellos que le amaron. ¿Cuántos aman al Señor? Él viene por ti. Por todos aquellos que lo esperaron. ¿Cuántos lo esperan? Con ansias que regresara. Sin embargo, a medida que se acerca el fin de todas las cosas, el corazón de muchos cristianos que dicen leer la Biblia, creer en la Biblia, se ha ido enfriando. Han estado abandonando un buen número de cristianos la esperanza del regreso de Jesús y se vuelven a envolver en las cosas del mundo y vuelven a la vida pasada. Algo sucede, pero el libro de libros, la Biblia, también lo profetizó de labios del Señor Jesús, cuando dijo en Mateo 24:12: y por haberse multiplicado la maldad, que es lo que estamos viendo por todos lados, iba a traer un efecto en algunos cristianos, porque está hablando de cristianos. El amor de muchos se enfriará, se va a hacer tibio y van a dejar de orar, van a dejar de creer. Algunos se han vuelto ateos, otros están allí luchando entre si Dios existe o no, porque no saben cómo procesar todo lo que ven a su alrededor y todo lo que experimentan. Entonces entra la duda. Por eso Jesús en el mismo Mateo 24:13 dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces necesitamos perseverar, cristianos. No se desanimen. Si hay algunos desanimados, por cierto, la palabra profética que trajo el pastor Sergio me confirmó la palabra, ¿verdad? El Señor, fíjense cómo nos habló. Veo muchos de mis hijos tristes, desanimados, desconsolados por tanta lucha, por tantas cosas que vemos en este mundo. Entonces el Señor Jesús dice: no, perseveren, no se desanimen. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Sin embargo, la promesa de Jesús, a pesar de que algunos se están enfriando, sigue en pie, hermanos. Sigue en pie su promesa. Aunque algunos se estén olvidando de Jesús, por muchos lados yo me los encuentro a algunos que se han olvidado de Jesús, se han enfriado. Algunos incluso hasta ateos se han vuelto. Y es muy triste, muy lamentable. El libro del libro nos asegura que es inevitable, hermanos, que el Señor Jesús regrese en cualquier momento. Esa es nuestra esperanza, que debe de alentar nuestros corazones. Y finalmente todo terminará y ya se acabaron las luchas. Pero mientras hay que seguirle, hermanos. Ciertamente no sabemos el día ni la hora. Y es un error poner fechas. Algunos cristianos, buenos cristianos, pues yo pienso, es mi opinión en este caso, de que ponen fechas por el deseo tan profundo que tienen de que Jesús regrese ya y que todo esto se termine, y buscan y oran y de pronto están tan desesperados, qué sé yo, que dicen cosas como: el Señor me dijo que tal fecha va a venir a tal hora, a tal día, y no llegó. No, la Biblia nos asegura también, este libro de libros, que nadie sabe el día ni la hora, ¿verdad? No sabemos cuándo vendrá el novio por la novia. ¿Escuchó la novia? Pero la novia debe estar esperando al novio. Su regreso es inminente, hermanos, no tenemos la menor duda. Y cada día que pasa nos acercamos a ese deseo tan anhelado de que Él
ya venga por nosotros. Así es que ánimo, cristianos, el Señor va a regresar por los suyos y tú eres uno de ellos. Amén. Por eso es que tenemos en este libro de libros un gran número de textos que nos traen esperanza, nos dan consuelo, traen ánimo, a la vez también nos amonestan para estar preparados para el regreso de nuestro Señor. Por ejemplo, en Romanos capítulo 13, versículo 11, lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice el apóstol Pablo al respecto del regreso de Jesús, dice lo siguiente: en todo esto, y yo le puse comillas ahí porque ¿qué significa en todo eso? Significa los versículos anteriores de Romanos 1 al 10, que hablan de respetar a las autoridades, de estar sometidos. Así es que mire, chirrín, chin, chin, y no digan nada en contra de las autoridades, ni de la presidenta, ni de los magistrados. Mejor oremos por ellos. Estoy viendo en estos últimos tiempos aquí en México a muchos cristianos que no les gustó la presidenta que tenemos. Están hablando muy mal, están incluso calumniando, agrediendo, y eso es un pecado. Eso los lleva al enfriamiento. Por eso es que Pablo dice: en todo esto, o sea, consideren, vivan. El Señor espera que vivamos como Él quiere, como Él determinó que vivamos, ¿sí? Por eso dice: en todo esto tengan en cuenta el tiempo en que vivimos. Ustedes saben que el futuro de nosotros no está en las manos de los políticos, está en las manos de Jesús. Pero tenemos que tomar en cuenta el tiempo en que vivimos. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo están los tiempos? Malos. Y sepan que ya es hora de despertarnos del sueño. Mira, en la versión Dios habla hoy, esta primera parte del versículo 11, dice así: y ustedes han vivido como si estuvieran dormidos. Ya es hora de que despierten, dice. O sea, había algunos cristianos desde entonces que ya como que se adormilaban, como que se desanimaban y se quedaban ahí. No, pues ya qué caso tiene ser cristiano. No, nos persiguen, nos matan. No, qué difícil es esto. Y Pablo dice: no, ¿saben qué? Ya despierten de ese sueño. No están haciendo nada, porque cuando uno se duerme no hace nada. Y fíjense lo que dice al final del versículo 11: porque nuestra salvación, se refiere al rescate final ya, cuando viene Jesús por los suyos, porque nuestra salvación está más cerca ahora que al principio, cuando creímos en el mensaje. Fíjate, hoy estamos más cerca de la venida de Jesús, de su regreso, que cuando Pablo escribió esto. Ya pasaron 2000 años y ahí es donde algunos dicen: ay no, pues ¿cuándo va a venir? Ya se tardó, ¿no? A mí se me hace que nos tomó el pelo. No. Ahí está el punto. No se desanimen, no se dejen engañar. Es más, miren, para tomar más conciencia y tomar en cuenta el tiempo en el que vivimos, hoy estamos más cerca del regreso de Jesús que ayer. Entonces, eso debe de alentar nuestros corazones. Dice en el versículo 12: la noche está muy avanzada. Y aquí noche es un lenguaje metafórico que habla de las tinieblas, la maldad, ¿entiende? Dice: la noche está muy avanzada, densas tinieblas de maldad están sobre este mundo. Ya Pablo lo escribía en su tiempo. Imagínense cómo está hoy. Dice: y se acerca el día. Esa es otra frase contraria a la primera. Es metafórica, pero habla del regreso de Jesús. Se acerca el día. ¿Cuál día? En que Jesús vendrá por nosotros. Por eso dice Pablo aquí: dejemos de hacer las cosas propias de la oscuridad. El Señor sigue esperando que vivamos como Él quiere que vivamos. Por eso el apóstol escribió: por eso dejemos de hacer las cosas propias de la oscuridad.
la mentira, el fraude, todo eso, déjenlo y revistámonos de luz, como un soldado se reviste de su armadura. Versículo 13, actuemos con decencia. ¿Ven cómo habla de una vida? De una vida cotidiana. No podemos cometer el error que cometieron algunos cristianos en el pasado, en los tiempos del mismo apóstol, que como sabían que Jesús iba a regresar, ellos creían que regresaba en su tiempo y dejaron de trabajar, se desobligaron de la familia y dejaron esperando que ya llegara. Y Pablo dice, no lo ha entendido. El Señor tiene que encontrarnos a hacer lo que tenemos que hacer, porque la fe es algo de dentro, pero tenemos que seguir viviendo en lo cotidiano, porque nadie sabe el día ni la hora. Entonces, los jóvenes estudien, el padre de familia trabaje, las esposas, si trabajan, háganlo bien también, cuiden el hogar, cuiden la familia, sean buenos ciudadanos. Esto es lo que está diciendo aquí. Actuemos con decencia como en pleno día. Sigo leyendo. Estoy en la versión Dios habla hoy. No andemos en banquetes y borracheras, ni en inmoralidades y vicios, ni en discordias y envidias. O sea, ya bájale al pleito, que ya no le hablo a aquel y que no, ya váyanle bajando una velocidad, un cambio. Porque hay algunos cristianos, son rencorosos, son envidiosos. Pero ¿de qué pueden tener envidia a un cristiano? De muchas cosas. Y aquellos que les gusta estarse peleando y se disgustan con el papá, la mamá, los hijos, entre nosotros. Ya hay que ir dejando todo eso, hermanos. El Señor ya viene. Tenemos que, Él espera encontrar una novia pura, limpia y sin mancha. Pero no termina ahí, dice el versículo 14. Al contrario, dice, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no busquen satisfacer los malos deseos de la naturaleza humana, que es una de las luchas cotidianas que todo cristiano tiene. Luchamos contra los pensamientos, contra las inclinaciones del corazón que nos desvían de Dios. Y muchos en esa lucha de pronto pierden la fuerza y están en peligro de caer, de deslizarse, de enfriarse, de apostatar. Pero ahí es donde clamen al Señor y Él responderá. Como dice el canto, invócame en el día de la angustia y yo te rescataré, te honraré, te levantaré. Todo eso debe de alentar nuestros corazones, pero también hay una responsabilidad de parte nuestra. Fíjense lo que escribió Pablo a los Filipenses en el capítulo 4, versículo 5. Lo voy a leer en la versión en el lenguaje actual. Fíjate cómo Pablo plantea el punto de que tenemos que estar viviendo una vida normal, entre comillas, es decir, haciendo lo que tenemos que hacer como ciudadanos, como padres, etcétera, etcétera. Fíjense cómo lo inserta aquí en esta parte. Voy a leer en el lenguaje actual, Filipenses 4:5. Que todo el mundo se dé cuenta de que ustedes, o sea, ustedes somos nosotros, ¿ok? ¿Así lo capta o no? Pero fíjate lo que dice, que todo el mundo, que los que están alrededor, tus vecinos, todos con los que tengas un contacto, que todo el mundo se dé cuenta que ustedes son buenos y amables. Uy, ya no la puso más difícil el apóstol Pablo. No, Señor, ya ven, porque yo tengo un carácter, híjole, bien feo. Bueno, pues clama al Señor para que te siga puliendo, para que te siga transformando, porque no puedes seguir igual. Fíjate cómo Pablo está insertando. Yo quiero que estoy enfatizando en el contexto previo a lo que dice del regreso de Jesús. Vuelvo a leer, que todo el mundo se dé cuenta que ustedes son buenos y amables. Y luego dice, el Señor Jesús viene pronto. Parece como que cambia el discurso, pero no.
No, es como una advertencia. El Señor viene pronto. Pero cristianos, despierten. No se duerman. Desechen las obras de las tinieblas, las obras de maldad, que los pueden destruir, porque el Señor viene pronto. El mismo versículo, Filipenses 4:5, en la versión Dios habla hoy, lo traduce así: que todos los conozcan a ustedes como personas bondadosas. Sea bondadoso aún con la señora que barre ahí la banqueta y te echa la basura. Tú recógela, no le digas nada. A ver, ¿qué caso tiene pelear? Nomás hay más disgusto. Y al rato te echan el carro encima o sea, necesitamos reflexionar tantas cosas. Ya no podemos darnos el lujo de reaccionar como reaccionan los que no conocen a Dios, porque el glorioso Espíritu de Dios vive en nosotros. Claro, tenemos deslices, porque seguimos siendo humanos, pero lo que voy es esto: no dejen de luchar, o sea, no se abandonen, sigan luchando, sigan pidiendo la gracia y la fortaleza del Señor, porque el Señor está cerca, dice. Y luego en Hebreos se nos hablan de varias cosas que los cristianos necesitamos desarrollar para poder soportar nuestra transición en este mundo. Miren, vamos a leer Hebreos 10:23. Aquí el escritor de esta carta, que por cierto no hay seguridad quién le escribió, y hay algunas opiniones, pero el que haya sido, el que lo inspiró fue el mismo Espíritu. Así es que ahí está la palabra de Dios. Hebreos 10:23. Fíjate cómo lo plantea aquí. Dice así: mantengamos firme, o sea, sólido, sin doblez, sin fluctuar. ¿Qué debemos mantener firme y sin fluctuar? La profesión de nuestra esperanza. La profesión habla de la confesión de lo que está anidado en nuestro corazón cuando Jesús vino a nuestra vida, que es la salvación, la eternidad con Él. Entonces dice: mantengámosla firme, no se doblen, no fluctúen en cuanto a la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. Dios es fiel, hermanos. Él prometió venir. Dios el Padre prometió enviarnos al Salvador, lo mandó, vino a este mundo. Los judíos, el pueblo elegido, lo esperaban. Llegó, no lo reconocieron, lo rechazaron. Y Él fue encontrado de los que no le buscaban, o sea, nosotros. Pero algunos están medios dormidos, están medios aturrados, porque quizás las luchas, las enfermedades han minado el ánimo y están cansados. Y la misma epístola a los Hebreos dice: a los que se sienten débiles, dice, sosténganlos. También en la carta a los Romanos dice: ayúdenles a levantar las manos, o sea, a animarlos a que se levanten, que no caigan, porque eso es muy peligroso. Cuando alguien es herido de gravedad, esto se ve incluso en las películas, que se está desangrando la persona, llega el médico o si hay algún asistente allí y le dice: no cierres los ojos, no te duermas, abre, mírame a los ojos. ¿Han visto esas escenas? Y el otro está así, todo así, que se está muriendo y no cierres los ojos. ¿Por qué? Porque si los cierra, se va más rápido. Fíjense, eso es en lo físico. En lo espiritual hay una semejanza, O sea, adormílate, déjate, abandónate, y por eso despierten. ¿Sí? A ver, mírenme. Mírame a los ojos. Mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y todavía añade: considerémonos
Animémonos significa velemos el uno por el otro, apoyémonos unos a otros para estimularnos al amor. O sea, Dios es amor, a caminar en el amor de Dios y a las buenas obras. Fíjate cómo dice estimulándose unos a otros. Si ves que tu hermano dice una mala palabra, hermano, así como un buen espíritu, no, mide tus palabras, no ayuda eso, no edifica. Tus hijos te están oyendo. O sea, podemos amonestarnos y a considerarnos a las buenas obras, a hacer lo bueno, y la gente debe de conocer que somos de Dios. Fíjate el versículo 25, como en el mismo discurso dice lo siguiente: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Fíjate qué importante cree usted que sea congregarnos. Es fundamental. Es como si usted prende una carbón para cocinar y uno de los carbones está ahí, pero por algún movimiento que usted hace se bota el carbón o se sale del centro, se apaga o no se enciende. Entonces es mejor estar juntos, ¿sí? Un frijol que se sale de la olla donde están cociendo se queda crudo, ¿sí? Aunque hay algunos crudos por ahí. Entonces, fíjate qué importante la pandemia, acuérdense que la Biblia dice que todo lo que sucede nos ayuda para bien, ¿cierto? El problema con esto, o sea, es una verdad de la Biblia. Sin embargo, algunos no saben acomodar las cosas. Y bueno, para mucha gente fue bueno la pandemia. Yo cada vez que salgo a algún lugar, y ahora que salimos a lugares tan lejanos, inimaginables, hablé con gente que me decía: pastor, yo me convertí viéndolo a usted durante la pandemia. No me digas. Sí, una señora me dijo: yo me iba a suicidar, pastor, y prendí la televisión. Ese testimonio lo he escuchado muchas veces. Y digo: ay, qué tremendo. O sea, fíjate cómo muchos encontraron algo bueno. Otros se metieron más al estudio de la palabra, eso fue lo bueno. Pero luego, cuando ya se reinició, ya muchos se quedaron en su casa. O sea, ya no supieron volver al equilibrio, a la vida cotidiana. No, desde aquí lo veo. Oye, tráete los tacos. A ver, regrésale poquito. ¿Qué dijo el pastor? Y luego suena el teléfono y le pones pausa y bueno, y te avientas 2 horas y luego. Hay muchos cristianos que de la pandemia a esta fecha, o sea, siguen siendo cristianos, siguen leyendo la Biblia, siguen reuniéndose, entre comillas. Pero ¿saben una cosa? No es lo óptimo. Eso no es congregarse. Eso es una buena opción que ha surgido. Sin embargo, el estar juntos es un elemento muy importante. Estamos todos en la olla, hermanos, allí cocinándonos, ¿sí? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ya se les hizo costumbre. Y desde aquí les enviamos una respetuosa amonestación. Volteen a la cámara y digan: hermanos, levántate y vente, vénganse. Necesitamos estrechar su mano, ¿no es cierto? Porque luego ya pasaron, ¿cuántos años de la pandemia? Pues ya son varios, y luego de pronto se enferman o algo, y pues ¿cómo? Pero al menos aquí en Casa de Oración, durante este año, hemos visto algunos que han regresado. Hola, ¿cómo estás? Hermano, pues es que sí, no es lo mismo. Pues yo veía las transmisiones, me quedé acostumbrado, pero no es lo mismo. Claro que no es lo mismo. Y fíjense, esto no es nuevo, desde los tiempos apostólicos
Algunos agarraban esa costumbre, ponían pretextos para no congregarse, y eso no le ayuda al cristiano. Y si la Biblia, el libro de libros, nos exhorta, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, y vean en dónde deriva, o por qué deriva, en qué deriva lo que está diciendo la carta, sino exhortándoos, o sea, animándose el uno al otro, congrégate, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Ven? Tenemos que estar haciendo las cosas que tiene que hacer un cristiano, y una de esas es congregarse. Continúo en Hebreos capítulo 10, pero vamos hasta el versículo 35. Así que no perdáis la confianza, porque sí viene un enfriamiento, hermanos, cuando la gente se aísla, sí se va perdiendo ese calor, algo sucede y se empieza a perder la confianza. Y luego, si en ese alejamiento arrecian las pruebas, arrecian los ataques, se pone más feo. Por eso insiste el escritor de esta carta: así que no perdáis la confianza, porque ésta será grandemente recompensada. Y luego sigue abonando y continuando, exhortando en el versículo 36: necesitáis perseverar. ¿Para qué? Para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es un abanico impresionante de áreas en las que Él espera que nosotros vivamos y hagamos. Tratar de ser mejores padres, mejores hijos, mejores ciudadanos, mejores empleados, mejores patrones, con corazón bondadoso. O sea, ¿te imaginas? Es todo un abanico para que después de haber cumplido la voluntad de Dios recibáis lo que Él ha prometido. ¿Y qué ha prometido? Fíjense el contexto, versículo 37. Pues dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá. ¿Se fijan cómo el discurso continúa? Pero está rodeado de vida cotidiana, de prácticas que competen al cristiano, de vivencias que le competen al cristiano. Pues dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Esto nos asegura el libro de libros. Pero luego en el versículo 38 da como un otro aliciente para animarnos a levantar, ¿sí? Pues ese ánimo que a veces decae, y dice: pero el justo vivirá por la fe. El justo es aquel que ha sido limpiado por la sangre de Cristo, que cree en Jesús como el Salvador, que cree en la palabra de Dios, pero que por alguna razón se ha descuidado, se ha enfriado, se ha envuelto otra vez en las cosas del mundo y volvió a buscar a los amigos de antes. Y empezó otra vez a ir a las fiestas porque lo invitaron. Porque pues ya me aburrió ir a la iglesia, y se les pone feo. Y muchos terminan apostatando, desgraciadamente. Pero el justo vivirá por la fe. O sea, las circunstancias, sabemos, a nuestro alrededor pueden ser de lo más feo. Sin embargo, la fe puesta en Jesús nos ayuda, nos sostiene para salir adelante enfrentando los retos de todos los días. Todos los días tenemos lucha, ¿sí o no? Todos los días tenemos problemas. Lo cotidiano para nosotros los pastores es, cuando piden consejo, son problemas que tienen los cristianos. Ahora imagínate, en el caso de nosotros, pues, bueno, Dios nos llamó a los que estamos en el ministerio, pero para nosotros es un poco más complicado porque tenemos las propias luchas, las propias situaciones, necesidades, conflictos, de todo. Pero la gracia de Dios ahí está. Yo puedo ver, por ejemplo, en mi vida, cómo la gracia de Dios me sostiene en mis necesidades, en mis situaciones, en mis luchas, ¿sí?
en mis guerras contra, como dice una expresión, que cada quien tiene sus propios demonios que lo asedian, situaciones, tentaciones específicas, y todavía tener fuerza para levantar el ánimo. Bueno, esa es una gracia. Pero esa misma gracia que se le da a un pastor, también la puede recibir cualquiera de ustedes o todos ustedes. Yo a veces me he sentido así como que ya, pero ahí es cuando hay que callar, ¿sí? Y mirar hacia arriba, como Josafat, no sé qué hacer, estaba el enemigo enfrente, no sé qué hacer, pero a ti elevamos nuestros ojos y buscando de ti, Señor. Y siempre he encontrado la fortaleza, la gracia, y tú lo puedes hacer también. Porque a veces nos quedamos solos. Yo tengo un montón de amigos y un montón de ovejas, pero a veces hay situaciones en las que estoy totalmente solo. Ahí está el Señor, ¿verdad? Y con Él nos basta. Sin embargo, también la Biblia nos anima a que nos congreguemos, ¿se dan cuenta? A que convivamos y que cuando hay un conflicto entre nosotros, pues se perdonen, se pidan perdón. Eso es lo cristiano. Y eso va a ayudar muchísimo a fortalecer la esperanza de llegar con perseverancia hasta el final para cuando Jesús regrese, si nos toca su regreso. Si no nos toca, bueno, nos morimos, nos llama y pues ya nos vamos derechito con Él, ¿no? Mas el justo vivirá por la fe. Pero mira lo que viene enseguida de esta preciosa promesa: el justo vivirá por fe. Y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. En la Reina Valera dice: y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el Señor. Eso implica que hay cristianos que retroceden, que se vuelven para atrás. ¿Por qué? Por lo antes dicho. Y nosotros lo vemos, es triste decirlo, pero lo vemos cotidianamente. Y si vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero luego, para volver a animar a los creyentes, en el versículo 39, dice el escritor de la carta a los Hebreos: pero nosotros, los que tenemos una fe sin fluctuar, firme, sólida, no somos de los que se vuelven atrás. Que el Señor nos ayude. Nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe o mantienen la fe y preservan su vida. O sea, que salen avantes a las luchas, ante las batallas, ante las guerras, ante las tentaciones. Un día vas a caer en una tentación, pero el Señor te levanta. 7 veces cae el justo y Dios lo levanta. Y te levantas para seguir luchando. Y te levantas más fortalecido, porque cuando un cristiano se equivoca y falla, tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos, y nos vuelve a levantar para tomar fuerzas, para seguir hasta el final. Ayer fue mi cumpleaños, pero de haber nacido de nuevo. Yo nací de nuevo un 2 de noviembre de 1976. El Día de Muertos yo nací. Fíjese qué cosa, bueno, así me tocó. Pero ya pasaron, ¿cuántos años son? 40, casi 50. Bueno, aquí estoy. No, bueno, pero usted es el pastor. Yo la tengo doble o triple que usted. Pero aquí estoy. ¿Pero por qué? ¿Porque yo soy muy inteligente? No. Le voy a decir, porque hay veces que gente dice: pastor, díganos la fórmula. No hay fórmula. Es sencillo, nada más vive lo que está allí. Créelo. Haz la voluntad de Dios. Yo sé lo que es tropezarse, fallar, equivocarse. Seguimos siendo humanos, pero también sé lo que es
lo que es levantar los ojos al Señor y Él te mira y te perdona si nos arrepentimos. Y yo he visto cómo me levanta con fuerza doble. Es algo inexplicable. Tú puedes hacerlo también, porque el Señor va a venir. Porque si te abandonas, te adormeces, despierta, no cierres los ojos, mírame, mírame. Así te dice el Señor, porque si no tu vida se te va, tu vida espiritual. Los ricos materialmente hablando. Bueno, hay dos tipos de ricos. Los ricos, o sea, hablando materialmente, porque los textos que voy a citar ahora tienen que ver con los que son ricos materialmente. Pero hay dos tipos de ricos: los que se enriquecen o Dios los bendice, porque así le plació a Dios, el Señor los prosperó, les dio en abundancia, son generosos, apoyan la obra de Dios, ayudan al pobre, o sea, son buenos cristianos. Como Pablo dice a Timoteo, mira, a los ricos de la iglesia, diles que sean generosos, que no cierren su corazón. Esa instrucción se la dio Pablo a Timoteo, que era un pastor muy joven. Diles a los hermanos de la congregación, a los que son ricos, los que Dios ha bendecido, que no cierren su corazón, que apoyen la obra, que apoyen al pobre, que den, porque nada nos vamos a llevar. Entonces, que sean ricos en buenas obras también, porque tienen, pues sean ricos. Pero están los otros ricos que se han enriquecido a costa de explotar a sus semejantes. Desgraciadamente hay cristianos metidos ahí. En la historia del cristianismo ha habido muchos casos de cristianos, así como nosotros, que ponen un negocio, empiezan a crecer, pero luego no pagan. Están fuera de la ley, abusan, amontonan sus riquezas. Bueno, pues ahí les va. Es para ellos. Voy a leer Santiago capítulo 5, versículo 1 en la versión al día. Fíjate cómo lo pone Santiago, algo fuerte. Sí, o sea, no es suave esto. Es una amonestación muy fuerte. Dice: ahora escuchad, dice esta versión, vosotros los ricos, llorad a gritos por las calamidades que se os vienen encima. Cristianos y no cristianos, llorad, dice, a gritos por las calamidades que se os vienen encima. ¿Pero por qué les va a venir? ¿Qué les va a venir, pastor? Bueno, sigamos leyendo. Se ha podrido vuestra riqueza y vuestras ropas están comidas por la polilla. Se han oxidado vuestro oro y vuestra plata. Ese óxido dará testimonio contra vosotros y consumirá como fuego vuestros cuerpos. Habéis amontonado riquezas, y eso que estamos en los últimos tiempos. Fíjense, ya de 2000 años ya consideraban los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque los primeros cristianos siempre creyeron que Jesús vendría en su tiempo. Se murieron con la esperanza, no la vieron. Quizás a nosotros nos toque, y si no, de todas maneras nos vamos con el Señor. Pero fíjate la amonestación tan fuerte. Dice, han amontonado riquezas, enseguida dice qué es lo que han hecho, que Dios no le agrada. Dice, estamos en los últimos tiempos, ricos, piensen, ¿qué te vas a llevar? A ver, ¿qué se va a llevar el dueño de Electra? Y se ufana de que es bien rico y se burla del pobre. Híjole, pues hay que orar por él, pobrecito, pobre cuate. Pero ¿cómo hicieron su riqueza? Bueno, ahí vamos a leer. Oíd, dice en el versículo 4, oíd cómo clama contra vosotros el salario no pagado a los obreros que trabajaron vuestros campos. Ahí está, explotadores. Si hay aquí alguien que tiene negocios, tiene empleados, olvídese de explotar al trabajador. Páguenles bien, trátenlos bien, háblenles bien, con respeto. No los ninguneen, no les truenen los dedos, no abusen de ellos.
No, no le salgan como, no, pues no hubo utilidades, no sea mentiroso. Sí hubo utilidades, ¿cómo no? Si no, ¿cómo siguió tu negocio? Pero hay argucias legaloides para evitar eso. Hay un hermano aquí que hace como 3 meses me comentaba, fíjese pastor, la empresa donde estoy ha crecido un montón y pues llegó este año es una prestación que por ley está en la Constitución aquí en México, repartir un porcentaje de las utilidades de la empresa. Y dice, me querían dar 500 pesos. O sea, es una vergüenza. Y un cristiano no puede darse ese lujo. ¿Entienden? Están muy serios, todos son dueños de empresas o qué. Trata a los demás como te gustara que te trataran. Fíjense, como a mí Dios me da, si me dan aguinaldo, es la misma proporción, porcentaje, yo le doy al jardinero, a la que nos ayuda en la casa, igual. Si me dan un mes, yo doy un mes. Si me dan vacaciones, porque yo igual, tengo la misma medida. Y Dios es fiel y bendice. Y eso cuida tu corazón. ¿Sí? Cuando me dio un infarto, pues la generosidad de todos en la administración pagaron mi cirugía. Al jardinero que trabaja para mí, para nosotros, le dio un infarto 2 semanas después que me lo dio a mí. Yo le pagué la mitad, pero lo sustenté. ¿Entiende? O sea, velé que no le faltara nada, porque yo veo eso, yo lo leo. A mí me da temor, pero debe darnos temor. Además, estoy esperando al Señor. ¿Y qué? ¿Voy a esperarlo con un montón ahí acumulado de lo que no les di a los que debería de darles? Bueno, sigamos leyendo porque ya se están poniendo tristes y no es la idea. La idea es que pues se reanime, ¿no? Fíjate, dice, oíd cómo clama contra vosotros el salario no pagado a los obreros que trabajaron vuestros campos. El clamor de esos trabajadores ha llegado a oídos del Señor Todopoderoso. ¿Ya ven? O sea, que ellos claman, Señor, ayúdame, que me necesito darle de comer a mis hijos. Y tú, el próximo lunes, de la siguiente semana, ¿por qué no le pagas? No, pues es que le compré, me voy de vacaciones. No inventes. No podemos hacer esas cosas, hermanos. No podemos darnos esos lujos que se dan los impíos. Por eso muchos amontonan riquezas tan rápidamente, porque explotan al trabajador. Dice, y Dios ha oído el clamor de ellos. Versículo 5, vosotros habéis llevado en este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado. Lo que habéis hecho es engordar para el día de la matanza. O sea, se te va a llegar la hora, toda factura va a ser cobrada. Habéis condenado, dice, y matado al justo sin que él os ofreciera resistencia. Dice el versículo 7, por tanto, hermanos, y aquí Santiago quiere dar un mensaje a los hermanos, a los cristianos que reciben esos abusos. ¿Lo está captando? O sea, tú puedes tener un patrón, así como el hermano que me dijo que 500 pesos de reparto de utilidades, pues es un abuso. Y aquí es donde Santiago les dice a los cristianos, por tanto, hermanos, tened paciencia. O sea, así es de injusto el mundo, así son de injustos y malos los seres humanos, abusivos los unos contra los otros. O sea, nosotros no debemos de ser abusivos, pero si alguien abusa de nosotros, fíjate, son 2 vertientes. Una es no ser abusivos, ser justos. Pero el otro, ¿qué es si nosotros recibimos el abuso? O sea, tú mereces, según la ley,
un pago de aguinaldo, y si no te lo dan, ¿qué vas a hacer? A ver, ¿te vas a amargar? ¿Vas a renunciar? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué debería de hacer un cristiano? Esperar la justicia de Dios, porque esa nadie se va a escapar. Por eso dice, después de lo que dijo en los versículos que ya leímos, Santiago 5:7, por tanto, hermanos, por consiguiente, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto, y con qué paciencia, aquí resalta la paciencia, que es un fruto que debe dar un cristiano. Dice, mirad cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto, y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Así también vosotros, dice, manteneos firmes y aguardad con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. Sí, claro que necesitas el aguinaldo, pues es un dinerito extra, claro que necesitas que te paguen tu salario, claro, pero cuando haya una injusticia, mira, tú agárrate del Señor, que no te va a abandonar. ¿Cuántos dicen amén? No te va a dejar, te va a suplir, pero lo que Dios quiere evitar es que nos amarguemos, es que nos venguemos, ¿entiende? Que nos desquitemos con el que nos está abusando de nosotros. Y lo peor que podemos caer es que nos caigamos en amargura, porque ahí dejamos de recibir la gracia de Dios, y es cuando se endurece el corazón, y es cuando se enfría también, y terminas alejándote de Dios. ¿Todo por un aguinaldo? Tú confía en el Señor, el Señor te lo va a dobletear en algún, Él sabe cómo hacerlo. A veces me preguntan los hermanos, tienen situaciones, pastor, ¿qué hago? ¿Lo puedo pelear legalmente? Mira, lo puedes pelear legalmente, pero te vas a meter en muchas broncas, y es mejor, la paz no tiene precio. Analízalo. Y después la mayoría, hasta ahorita, gracias a Dios, han dicho, fíjese que lo analicé, no lo voy a pelear en juicio, que se queden con lo que es mío. Ay, no, pues yo le digo, lo puedes pelear, porque también, o sea, no estás violentando ningún principio, porque las leyes están para castigar al que hace lo malo. Pero ahí sí, cuando te metes en un pleito es estar contra otro, ¿no? Y luego te dice, y luego tú le dices, estás en pleito, y luego ni duermes, y está ahí. Y muchos atinadamente prefieren. Esta es una decisión netamente espiritual. No, está bien, no, ahí muere, quiero estar en paz. Y están en paz. Y luego el Señor les suple lo que ellos habían perdido, y mantienen, ¿sí? Se mantienen en la olla. Pero continúa. Quiero nada más resaltar el versículo 8, dice, así también vosotros manténganse firmes, así como el agricultor que siembra y con paciencia espera la lluvia. Así esperen, el Señor va a venir. Dice el versículo 9, no os quejéis los unos de otros, hermanos, para que no seáis juzgados. Ahora, fíjate la última frase del versículo 9, el juez ya está a la puerta. A ese juez no lo pasaron por la reforma judicial de aquí de México, porque ese no es corrupto, ese no se vende, ese no lo puede sobornar, ese hace justicia propia, exacta, puntual, sin favorecer a nadie, sin menospreciar a nadie. El juez justo está ¿en dónde? A la puerta, está por venir. Y todas esas injusticias que recibiste de quien sea, ante el juez justo no va a poder justificarse. Es mejor estar en paz. Amén. Guarden la paz, síganla, porque el Señor está cerca. Y cuando Él venga, le dará a cada quien el pago según sus obras. Pero tengan paciencia
y no se amarguen, no se llenen de deseos de venganza. Pero también están aquellos que niegan el regreso de Jesús. El apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 1, segunda de Pedro 3:1, él hace también un contexto que debemos de vivir antes del regreso de Jesús. Miren cómo lo plantea aquí, de diferente manera, e incluye otras cosas. Segunda de Pedro 3:1, dice Pedro: amados, o sea, esos los cristianos, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación, o sea, para animarlos, vuestro limpio entendimiento. Él está confiando en que los cristianos que leyeran su carta tenían un limpio entendimiento, estaban bien ubicados y entendían el mensaje de Dios. Así es que yo despierto con exhortación su limpio entendimiento. Versículo 2, para que tengáis memoria, para que se acuerden de qué, de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, refiriéndose al Antiguo Testamento, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, o sea, la doctrina cristiana. Sigo leyendo, versículo 3, sabiendo primero esto, o sea, pongan atención, diciendo Pedro, pongan atención, necesitan saber esto, necesitan considerarlo y tomarlo en cuenta, que no se les olvide. Sabiendo primero esto, que en los postreros días, la final ya de la era, en los postreros días, que bueno, después de 2000 años, creo que tenemos más certeza de que estamos en los últimos, ¿no? Bueno, sigo leyendo. Que en los postreros días vendrán burladores, o sea, gente que se ríe de nosotros, se burlan. ¿Conoce algunos de estos? No les conteste, no se ponga el tú por tú con ellos. Es mejor callar y orar por ellos. Pero nos asegura, van a venir gente que se va a burlar, gente burlona, burlesca, burladores, andando según sus propias concupiscencias. Versículo 4, y diciendo, atención, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? A ver, ¿dónde está? Porque desde el día en que los padres durmieron, o sea, los del Antiguo Testamento, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Cuál que va a venir? Ya se tardó, les tomó el pelo, nunca va a venir. Yo he escuchado a cristianos, es más, ahora hay un montón de cristianos que cuando les preguntan, ¿tú crees en el regreso de Jesús? Dicen, pues cuando yo era niño iba a la iglesia y cada rato nos tenían allí que iban a ir por nosotros, nunca vino. Y miren, y todavía, a mí se me hace que son historietas que nos cuentan a los niños que vamos a las iglesias. Y luego a otro, oye, tú vas a la iglesia, dices, sí, yo voy a la iglesia, tengo Biblia. Oye, ¿y tu vida cómo es? Bueno, usted comprende, pues estamos en este mundo y pues ¿quién se va? Nadie puede vivir así como la Biblia exige. Y empiezan a justificarse. Oiga, pues la Biblia dice que Jesús va a venir, ¿usted cree eso? Mire, a estas alturas ya no sé si vino la primera vez, porque el otro día leí un libro y empiezan a sacar un montón de rollos. Leí un libro de un judío que escribió y que Jesús no es histórico, que nunca existió, que fue una historieta que inventaron. Ay, ¿le crees más a ese libro? Pues me convenció. Y luego cuando alguien llega a hablarles, tú eres cristiano. Mira, yo fui cristiano, te dicen. Desde que yo era niño, me llevaba mi abuelita y mi mamá. Y desde entonces que Cristo viene y cantamos, que Cristo viene, ni ha venido. Ya tengo 50 años y no ha venido. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Quiero que noten que la misma Biblia nos advierte de estos. Ahora, aquí es donde está el conflicto. Cuando los oigas, ¿a quién le vas a creer? Bueno, allí yo ya no puedo intervenir.
Ya es una decisión de cada quien. Porque hay quienes sí les creen, a los burladores, a los que niegan el advenimiento de Jesús. Pero fíjate lo que continúa diciendo Pedro, versículo 5, 2 Pedro 3:5. Estos ignoran voluntariamente, porque conocen las Escrituras, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, o sea, en el diluvio. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, dice Pedro, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Bueno, ahí ¿en cuál lado estás tú? ¿De los que creen, que son los píos, los piadosos, o los que no tienen piedad, no han rechazado a Dios, se han olvidado, se enfriaron, qué sé yo? Versículo 8. Mas, oh amados, dice Pedro, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. O sea, en Él no existe el factor tiempo, no existe el tiempo, Dios es eterno. Por eso dice, miren hermano, no ignoren esto, para el Señor no cuenta lo que para nosotros es fundamental, contamos el tiempo, pero para Él no, para Él un día es como 1000 años, y 1000 años es como si hubiera transcurrido un día. No hay ese concepto que nosotros tenemos. Y luego dice en el versículo 9, el Señor no retarda su promesa. ¿Qué hace el Señor? No la retarda, aunque para Él 1000 años es como un día, pero Él no la retarda. Según algunos la tienen por tardanza, algunos. Esperamos que no seamos de esos algunos que tienen por tardanza la venida de Jesús, su regreso inminente. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. ¿Y por qué? ¿Por qué el Señor como que se tarda? Nos dice Pedro, sino que es paciente Dios para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Vean la bondad de Dios, vean la misericordia del Señor. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, que a todos Dios les va a dar en algún momento de su vida la oportunidad de seguir a Dios, decidir seguir a Dios o rechazarlo. ¿Tú qué vas a hacer? Bueno, una vez que ya lo recibiste, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a adormilar? ¿Te vas a abandonar porque la lucha está muy fuerte? ¿La tentación no la puedo soportar? ¿Y te vas a abandonar o vas a perseverar? ¿O vas a decirle, Señor, ayúdame? Me estoy hundiendo. Pues estira la mano como Pedro cuando se estaba hundiendo en la mar. Y estiró la mano, Señor, sálvame. Y el Señor lo tomó de la mano y lo sacó. Esa es la gran diferencia entre unos y otros. Dios quiere que todo ser se arrepienta. Sabemos que no todos se van a arrepentir. Versículo 10. Continúa aquí Pedro con un espíritu profético tremendo. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Este es un eufemismo para decir cómo llega un ladrón en la noche, ¿no? O sea, el ladrón no llega, ella viene a robarte. Pues no, él llega de manera intempestiva, cuando nadie lo espera. ¿Sí o no? Esa es una metáfora, está hablando metafóricamente. Pero el día del Señor se refiere cuando Él regrese. Vendrá como el ladrón en la noche, no sabes la hora. Y la noche está avanzada, dijo Pablo. Es mucha las tinieblas. Está a punto. En el cual, en ese día, los cielos pasarán con gran estruendo. Fíjense el desenlace final. Y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas,
¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Otra vez. Aquí en este caso es Pedro. Mete en el contexto del regreso de Jesús, mete la vivencia del cristiano, la conducta del cristiano. ¿Lo están captando? Entonces yo no puedo decir ser cristiano y seguir viviendo como si no lo fuera. No se concibe eso. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Versículo 12, esperando. Y ya Santiago dijo, con paciencia, esperando y apresurándoos. O sea, esperando, pero apresurando es que la idea es como de, estoy esperando, pero a la vez deseo con todo el anhelo la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose, eso ya es como sintetizando el final, ¿no? Serán, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora ¿qué? Lo que tanto hace falta en este mundo. Por eso el apóstol Juan dijo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Nuestro futuro no está aquí, hermanos. No se les olvide esto, ténganlo presente, vamos de paso solamente. Por eso vivan de acuerdo a la voluntad de Dios. Por los cuales, oh amados, versículo 14, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Ahí está. Todos estos versículos, todos estos textos sacuden nuestras mentes y nos advierten del inminente regreso de Jesús. Amén, hermanos. Estos textos nos amonestan para seguir perseverando, para seguir velando, para seguir esperando pacientemente su venida, para seguir luchando, para seguir ocupándonos en el servicio a Dios con fidelidad, con constancia. Un cristiano de hace siglos dijo lo siguiente: el inminente retorno de nuestro Señor, él lo veía hace 200 años inminente, por el deseo que todo cristiano tiene por naturaleza de que Él venga. Y dijo lo siguiente: el inminente retorno de nuestro Señor es el gran argumento bíblico para llevar una vida en santidad, para llevar una vida dedicada en servir a Dios, una vida desinteresada, consagrada y no mundana. El mensaje continuo debe ser: Cristo viene, estén preparados para cuando Él venga. Amén, hermanos, porque nuestros pensamientos deben ser claros y puntuales en cuanto a esta verdad. Él viene, hermanos. Yo sé que hay algunos que dudan por las cosas que han vivido, lo que han pasado, lo que han sufrido, lo que han padecido, y están en esa lucha. Ay, pues siento como que no me oye, siento como que me abandonó. Pero hermanos, tenemos que ser claros, puntuales en cuanto a esta verdad. Si Él vino, Él regresará. Nuestros lomos deben estar ceñidos, nuestras lámparas encendidas, y ser semejantes a aquellos que aguardan a su Señor cuando regrese. Y termino con esta lectura, Lucas 12, versículo 35. Ceñidos nuestros lomos, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, o sea, sus vidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles.
Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Que nuestros corazones no sucumban, hermanos, ante aquellos que enseñan que Jesús tardará o que no vendrá. Al contrario, afirmemos nuestros corazones esperando con paciencia su regreso, que es inminente. No sabemos el día ni la hora, pero eso no importa, lo importante es que Él vendrá. Y esta convicción, esta esperanza de nosotros los cristianos debemos de proclamarla con convicción y valentía, de que Él regresará pronto por los suyos y nos llevará con Él para estar por toda la eternidad. Vale la pena el esfuerzo y la perseverancia, hermanos. Sufrir un poco aquí, un poco allá y seguir luchando. Algunos cristianos se desanimaron desde los tiempos apostólicos. Dije que era el último texto, pero era el penúltimo, porque el último ahora sí es este. Fíjense qué textos, 1 Tesalonicenses 4:15. Dice así Pablo: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. ¿En qué? Palabra de Dios. Que nosotros que vivimos, fíjate la fe que tenía Pablo, que nosotros que vivimos, que hayamos quedado hasta la venida del Señor. Tenía un anhelo profundo de que viniera en su tiempo el apóstol Pablo, pero no llegó. Y así ha sido la historia durante 2000 años en el cristianismo. Muchos han muerto, pero murieron con la esperanza viva. Continúo, que nosotros que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Durmieron significa los que ya murieron y no lo vieron regresar. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, fíjate, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, son lenguaje metafórico hablando de autoridad, de poder, ¿verdad? Y con trompeta de Dios, el llamado de Dios a los suyos descenderá ¿de dónde? Del cielo. Y los muertos en Cristo, o sea, los que ya murieron, que murieron con esa esperanza en sus corazones, ¿qué sucederá? Resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, ¿notan otra vez la fe de Pablo? Nada más que precaución, lo vuelvo a reiterar, no pongamos fechas. Aunque tu deseo sea desesperado, y no caigamos en ese error, porque es un error hacerlo. No, hay que esperar, no sabemos el día ni la hora. Sin embargo, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, los que resucitaron, en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y termina con el versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Yo suelo hacerlo cuando veo a alguien que está muy desanimado, decaído. Ánimo, el Señor está vivo, el Señor va a regresar, aguanta, es que tengo los 2 pies fracturados espiritualmente, es que aguanta, ahí acostadito en la cama, espera, el Señor vendrá, nos salvará, nos rescatará y un día todo esto acabará. Ánimo, cristianos. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Y en una actitud de gratitud al Señor, oremos. Padre, muchas gracias, porque muchas veces, a pesar de que conocemos todos estos pasajes, cuando viene el fuego de la prueba, cuando la tentación está enfrente, que sentimos la debilidad, que viene la enfermedad, que viene el quebranto, viene la escasez, viene la tentación, la prueba, la diversidad de situaciones que
que tus hijos vivimos, Señor. Nuestra naturaleza humana tiende al desánimo. Por eso es que tu palabra, tu Biblia, el libro de libros, nos vuelve a levantar con un mensaje de esperanza, de que un día todo esto acabará, pero en tanto viene por segunda vez nuestro Señor, tengamos paciencia, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Vivamos como de día y no como de noche. Y que todo el mundo se dé cuenta que ha habido una transformación de parte del Señor, porque verán las buenas obras, el corazón bondadoso y generoso. Señor, ayúdanos, porque algunos se han enfriado, algunos están en duda de que si siguen o no, porque se han alejado, se han dejado de congregar, se han enfriado. Otros se han amargado porque no entraron en ese contexto de vida cristiana, de conducta, para esperar en paz el regreso de Jesús. Señor, ayúdanos. Todos conocemos algunos que se han alejado, se han ido, se han alejado de las congregaciones, algunos hasta han blasfemado y quizás hayan cometido el pecado imperdonable, pero tú sigues siendo misericordioso, Señor, y hay algunos que están a punto del desliz total. Oramos por ellos, Señor. Que tu palabra anime primeramente nuestros corazones para seguir adelante y alentar a los que están débiles, aquellos que vamos encontrando en el camino, que ya no tienen fuerzas para luchar, y a veces hay que cargarlos en la totalidad del peso para que sigan adelante. Ayúdanos, Señor, a todos. Pon tu mano en el hombro de tu vecino que está allí junto a ti y ora por él, por ella. Dile: Señor, fortalece a esta mujer, a este varón, a este joven, a esta joven. Señor, que ninguno sea engañado por el pecado y se enfríe, se deslicen, se alejen de ti, porque no agradará a tu alma, Señor. Fortalécenos, danos ánimos para continuar, porque la lucha seguirá y seguirá hasta que tú vuelvas. El día y la hora no la sabemos, Señor, pero eso no es lo importante para nosotros. Lo importante es estar en paz para cuando tú vengas y proclamarle al mundo que tú vendrás, porque tú lo aseguraste: ciertamente vengo en breve. Y nosotros decimos: sí, ven, Señor Jesús, te anhelamos y te deseamos. Y la tumba vacía está, volverás, volverás. Tú eres principio y fin.
cruz tú ya no estás y la tumba vacía está, volverás, volverás. El que era es, ya de venir, volverás, volverás. Nos llevarás y morada habrá, en casa estaremos por la eternidad. Levanta tu voz y dile a Él. He aquí, volverás con poder sobre las nubes, mi Rey. He aquí, volverás, anhelamos tu llegada y todo ojo te verá a ti. Sobre las nubes, mi Rey, he aquí, volverás, anhelamos tu llegada y todo ojo te verá a ti. He aquí, volverás con poder sobre las nubes, mi Rey. He aquí, volverás, anhelamos tu llegada y todo ojo te verá a ti. He aquí, volverás con poder sobre las nubes, mi Rey. He aquí, volverás, anhelamos tu llegada y todo ojo te verá a ti. El que era es, ya de venir, volverás, volverás. Nos llevarás y morada habrá, en casa estaremos por la eternidad. En casa estaremos por la eternidad. En casa estaremos